hombre, entonces postulamos a Edwin, ¿cierto, Edwin? Bueno, El buenas único hombre tardes. alumno, ¿no? Sí. Buenas tardes, jóvenes. Entramos a la primera Ah, sesión de perdón, la sí, electiva el único 4, alumno. impuesto de renta. Tengo 5 estudiantes y hay un estudiante, Natalia Álvarez Agudelo, que no se ha presentado. Ya llamé a lista, todos son de la sede de Palmira. Entonces vamos a nombrar por dedocracia al señor Edwin Salazar como representante del grupo para que me firme el acuerdo pedagógico cuando lo haga y se lo mande. Y segundo, vamos a poner fechas. Primer parcial, la 4ª semana, que sería el día 31 de octubre. O pues con los que dicen que están en cierre. 31 de octubre. Sería el primer parcial. Y terminamos. Este momento que me va a descargar el celular. ¿Ve el computador? Y terminamos el día 28 de noviembre con el examen final. ¿Listo? La dinámica es la misma, ya todos ustedes me conocen, es una ventaja. Vamos a hacer, las notas sería el primer parcial, vale un 25%, un trabajo que les coloque un 25%, el seguimiento, que es el 30%, pues serían talleres, asistencia, participación en clase, eso la califico también, asistencia y calificación, y participación, perdón. De igual manera, y queda el 20% del examen final. Entonces, ahí nos da un total del 100% de la nota. Bueno, el diagnóstico que, bueno, ahí me va a mostrar para que los que no se acuerdan de mí, ya se acuerdan. El diagnóstico, pues ya veo que todos vieron administración de renta, que la dio con la profesora María del Socorro, muy bien. O sea, ustedes tienen unos conocimientos previos, voy a hacerlo de forma oral. Voy a hacer una serie de preguntas para mirar cómo andan. Y ojalá que Lorena no me haya quedado, no me haya quedado mal, ya que dice que yo que la di hace rato esa carrera, esa asignatura, perdón. Bueno, entonces, tranquila que uno lo que deja de practicar se lo olvida, ¿no? Se me dañó la cámara, se me dañó el micrófono. En ese momento, 3, 2, 1. Ah. Yo le hice comprar entonces el estatuto. Antes de empezar, muchachos, si Lorena fue alumna mía, yo le hice comprar entonces el estatuto tributario. ¿Sí o no? No lo compré, pero sí nos dijo. Bueno, este estatuto es una Biblia, es una versión Momo, papel periódico. Usted lo consigue acá en Palmira, en la librería Atenas. Vale por ahí 60,000 pesos este. Bueno, y tengo este otro que es de lujo. Este otro que es de lujo. Este sí vale 140,000 pesos de la Legis, pero no tiene nada que envidiarle al de 60. Ya es uno por pinche. Y les recomiendo que cada año compren la cartilla que saca la Legis. Esta cartilla vale 60,000 pesos cada año. Esta se demoró mucho en salir, ya que el decreto de la ley 1943 había que hacer muchas modificaciones. Se demoró. Bueno, y yo también igual compro el de IVA y el de retención de la fuente cada año. Usted como estudiante de contaduría, mire, lo vamos a mover un poquitico mi cámara, mire, una estantería con libros de contabilidad. Y acá también tengo otras que estoy llenando, que tengo los libros arriba. En una maleta también hay libros de contabilidad y libros de lectura. Usted como contador debe irse haciendo a su biblioteca. Por ejemplo, yo le aconsejo los módulos de la universidad, imprímalos y empástelos. No lo mande a anillar, empástelos. Y ya, ¿ustedes de qué semestre son todos casi? Edwin, quinto, sexto semestre.
Edwin, póngale Yo, volumen a su micrófono que no se oye nada. profe, Lady y yo vamos como igual con Lorena y Obama, somos de homologación, estamos haciendo materias entre octavo y noveno. Inclusive yo ya tenemos 2 materias adelantadas de noveno. Y si no estoy mal, una de décimo, que ya vimos revisoría fiscal, creo que es de por allá más adelante. Sí, nosotras ya solo nos queda lo que terminemos ahorita en este ciclo y el próximo semestre con el poder de Dios y terminamos. Sí, Lady y yo estamos en las mismas condiciones. Ok. Entonces ustedes que ya son casi cuasi contadores y contadoras, entonces vaya armando su biblioteca o dígame, ¿cuántos libros de contabilidad tiene Connie? Profe, no tengo sino como 4, Bueno, algo es algo. pero no he leído Lorena, mucho, pero bueno, ahí los tengo. Yo tengo los de vendedores y todo eso, de contabilidad, los módulos de la universidad. ¿anillados o empastados? En el escritorio del computador. No, la biblioteca física. Voy a Pero hacer le un voy a cuento. hacer caso, profe, porque si usted nos ha estado insistiendo con eso, le voy a hacer caso en serio. Lo voy a ¿Por empezar a qué? hacer, de verdad. ¿Por qué me va a hacer caso? Porque es verdad, porque igual hay que meterse en el cuento, sino que es que uno se deja como llevar pues del día a día. Y por ejemplo, mi día a día no es contable, peor para mí. Entonces tengo que irme, aunque sea documentando, estar leyendo, porque obviamente de eso depende de la formación que yo adquiera y quiera empezar a tener. Marta, Además, porque usted nos dice que eso nos da Señor, credibilidad cuando tengamos un cliente, entonces si ese cliente ve, dice, uy, esta persona tan estudia, este man sabe, mejor dicho, así nos dijo usted, ¿cierto, profe? claro, eso sí se acuerda, ¿no? De la Así, estrategia. de la picardía. Marta, señor, ¿cuántos libros tiene de contables? tengo nomás 3. Bueno, es que comprar y prima los Sí, módulos que ha visto hasta ahora y los y los empasta. módulos, eso sí los tengo en el escritorio del computador y pues lo que usted dice es verdad, porque uno todo el tiempo tampoco está en el computador y además pues se puede perder también la información. Entonces es más fácil tenerlo empastado y uno lo puede estar hojeando, revisando, leyéndolo. Y para que usted cobre sus honorarios, cuando llegue el cliente al frente y le vea la cantidad de libros atrás a su espalda y esta señora ha leído hasta lo que no debe leer. Entonces, cuando usted cobre, Sí, porque uno no cobra por lo que hace, sino por lo que sabe. ¿Listo? Y sí, Edwin, sí. ¿cuántos libros tiene? Pero súbale los volumen a su micrófono. Es que Edwin se ocultó tanto por la bulla que ya nosotros no lo escuchamos. Sí, ahí ya me escuchan, ya le subí todo el volumen. Muy lejos. No, ¿Qué lejos? sí, se escucha lejísimos, casi no se te oye. Pero entonces tiene que ser el internet, debe ser el internet que estaba como fallándome. Vaya, Pero es sálgase que y entre. cuando recién entraste sí se te escuchaba bien. Pues no sé, porque ahí ya le subí todo el volumen. O lo metió donde no era. Ivama, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias a Dios. También está como Lorena, o sea, andando por toda la universidad virtual, ¿no? Claro, profe, toca. Ivama Sinisterra, Sí, señor. tu número de cédula. 29 661 585. Celular. También es de la nueva. 318 498 8063. También aquí, por el número de cédula, yo veo que 29, 669, 29. Es más joven Lorena. Todos tenemos de las nuevas.
No, mamita, esta donde la de piedra, esta se imprimieron con piedra. Aquí la niña es Lady Joana Molina. De resto, un poco vejestor, igual que yo. La mía es 16. Bueno, y Lady Joana Molina es 1103, o sea que es la niña. Faltaría Natalia Álvarez, no sé. Ella niña, no sé. Bueno. Sí, esa es la idea, muchachos. Vayan armando su biblioteca. De verdad que así exista la virtualidad y exista pues de San Google que todo lo resuelve. Lo tengan allí, tengan su biblioteca, sus libros. Bien. Jóvenes, vamos a hacer un diagnóstico. Por ejemplo, Connie, ¿qué me puede hablar de qué aprendió en la administración de renta? Profe, a ver, pues recuerdo, aprendimos el tipo de impuestos que hay, cómo se liquidan, las bases, a quiénes se le aplica, ¿sí? De pronto, que se actualizan dependiendo pues de las reformas que haga, que se establezca el gobierno, a liquidar diferentes tipos de impuestos, como es el IVA, la retefuente, bueno, todos los tipos de impuestos que hay en La términos retefuente no es generales. impuesto. La retefuente Perdón, no es impuesto. ese no es un impuesto, sino una contribución, una tasa, ¿es qué? Un mecanismo. Es un mecanismo, ajá, sí. Entonces, de pronto, pues, a refrescar un poquito. ¿Y hicieron formulario 110 y 210 de impuesto de renta? Sí, profe, algo hicimos. Sí, ahí se hace algo. ¿Mm? Bueno, Edwin, ¿qué recuerda? El régimen tributario especial, régimen ordinario, ¿sí? Sí, profe, pues también vimos así algo de todos esos temitas de las clases de impuestos, régimen simplificado, el ordinario, los formularios, sí vimos, pero pues así como fue superficial, porque así como tal, haber nosotros elaborado un formulario, no alcanzamos, la verdad no alcanzamos a elaborar esos documentos. Ahora sí se le oye bien. ¿Sí? ¿Qué le hundió? No, nada, fui apagué todos los celulares que estaban conectados con ahí el Wi-Fi. Ah, los iPhone conectados al Wi-Fi. Qué bueno. Bueno, entonces, sí, el impuesto de renta es, ya saben que ustedes que hay un estatuto tributario, hay unas, quiénes son contribuyentes, quiénes no son contribuyentes. Bueno, igual yo voy a hacer ese recorder y acá también. Y acá, acá en renta, electiva 4, impuesto de renta, pues iba a traer unos casos para hacer las declaraciones de renta. Tanto persona natural como persona jurídica, para que vayan bajando y vayan teniendo ese material. Por internet lo pueden bajar, el formulario 110 y formulario 210, año 2019. ¿De acuerdo? Sí, Sí, señor. profe. Bueno. Entonces, para empezar, voy a compartir unas diapositivas, porque yo quiero que usted compre su estatuto tributario. ¿Edwin lo tiene? No, profe, no, pero sí voy a comprarlo, profe. Llegó la hora. ¿Marta Villota lo tiene? No, señor, tampoco, pero lo voy a comprar. Lorena, ahora sí lo tiene que comprar. Connie también, Comprometida, Leti profe. Joana e Ibama. Profe, Entonces, le hace al diagonal a donde yo trabajo hay una oficina de Legis. Esta semana lo compro y la próxima clase aquí se lo estaré mostrando. Dios mediante. bueno, el ley es el de lujo, ¿no? Ese sale carito. ¿Cuánto vale? Ay, no. Entonces compraré el otro. Este vale 140, ¿verdad? No. Me pego con el de 60 entonces. ¿Dónde es que lo Exacto. consigo? En Atenas. Ah, bueno. Ahí a Y la este, vuelta donde yo trabajo, acá en Cali, por la gobernación, hay una Atenas, por allá lo busco. y hay una versión, en Atenas, viene, pasa que me olvidó la editorial, viene verdecito, es bueno, ese estatuto es bueno. Ah, bueno, Esta señor. cartilla, pues ya para qué la compra, ya tengo que esperar que llegue la del otro año.
Esta cartilla vale como 60.000 pesos, pero esta es la cartilla, este no es el estatuto. Y yo quiero que usted tenga el estatuto para que lo sepa manejar, aunque la cartilla es más puntual. La cartilla es la que de pronto vamos a trabajar nosotros a futuro, aquí en esta asignatura, que para darle unas pautas. Y entonces es importante esa, pero yo saco copias, los escaneo y los meto en recursos de la cartilla. Pero el estatuto sí, para mí, mami, es como usted un abogado, no tener ¿qué? ¿Cómo llama eso? Penal, el código penal, código civil, código laboral. Exactamente. Claro. Entonces nosotros como contadores tenemos ese estatuto. Y nosotros ahí es donde nos asemejamos mucho al abogado. Porque es que el abogado aplica la hermenéutica jurídica, nosotros también aplicamos hermenéutica jurídica, que ahorita les explico qué es lo que es. Déjenme, pues voy a buscar el archivo para compartirles, ¿listo? Bueno. Me dicen cuando salga la imagen. Ya, profe. Ahora se ve grande. Sí. Bueno, antes, Sí, señor. antes de empezar, dice, le voy a compartir dos frases. Los obstáculos no pueden aplastarme. Cada obstáculo proporciona una resolución firme. Lo dijo Leonardo da Vinci. No te tomes la vida tan en serio. Disfrútala, ríe, bromea, acepta bromas. Recuerda que hasta ahora nadie ha salido vivo de ella. Espérate que... Ay, menos mal que me acordé. Voy a tomar la foto. Abran las cámaras un momentico que voy a tomar la evidencia para mandarle al grupo de la universidad. Tomo la foto. Ya quedaron sonrientes todos. ¡Qué horror con estas fachas! Olivama, ¿qué hubo? Vea, Ivama está de Sí, 15 Ivama. años hoy, vea, está de quinceañera. Está de cumple. De cumpleaños, feliz Cántame, cumpleaños de la cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Ivama. Cumpleaños Cumpleaños feliz. feliz. Muy bien, feliz cumpleaños, Ivama. Muchas gracias, profe. Y a todos mis niñas y niños. Chao. Bueno, vamos a compartir ahora sí. ¿Ya la ven? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, ahí se ve. Entonces decía, no tomes la vida tan en serio. Disfrútala, ríe, bromea, acepta bromas. Recuerda que hasta ahora nadie ha salido vivo de ella. Eso es verdad, ¿no? Todos vamos a morir. Bien. Entonces, impuesto de renta y complementarios. Derecho tributario. ¿Qué es el derecho tributario? Parte del derecho administrativo que expone los principios y las normas relativas a la imposición y a la recaudación de los tributos y analiza las consiguientes relaciones entre los entes públicos y los ciudadanos. En la plataforma está el módulo que subí, pues ese módulo es el de administración de impuestos de renta. Sirve para lo de nosotros, o sea, lo pueden tener allí, ¿listo? Bueno. Entonces, miren,
el derecho tributario es una ramificación del derecho administrativo, compuesto de principios y de normas. Se ocupa de los tributos, relación entre los particulares y el Estado, o sea, los contribuyentes, no contribuyentes. Más adelante vamos a mirar eso, quién es declarante, quién es contribuyente, y vienen esas diferencias. Derecho material o sustantivo, los elementos de la obligación tributaria. Derecho formal, estudio de todos los elementos instrumentales para hacer efectiva la imposición, o sea, el procedimiento. Fuentes del derecho tributario. La Constitución política, acuerdos internacionales, y antes de entrar a la ley, la Constitución política es la carta magna de nuestro país. Ninguna ley, ningún decreto, ningún acuerdo, ninguna ordenanza puede violar la Constitución. Acuerde que nosotros estamos regidos la Constitución política del año 1991, cuando se hizo la Constituyente. Antes estaba la de Rafael Núñez, 1886. Entonces, esa Constitución política es intocable. Es la carta magna, es la que le dice a usted qué derechos y qué obligaciones tiene. Por allá se dice que en el artículo 95 de que nosotros estamos obligados a contribuir con el gasto público. ¿Y cómo? Con los impuestos. Eso es un deber que tenemos. Entonces, está la Constitución arriba. Si ustedes se acuerdan de la pirámide de Kelsen, ¿sí se acuerdan o no? Bueno, si no se acuerdan, Sí, entonces apunten el creo que cuaderno. nosotros vimos. Investigar la pirámide de Kelsen. Bueno, entonces, después sigue la ley, decretos leyes, decretos legislativos, decretos reglamentarios, resoluciones generales, ordenanzas departamentales, acuerdos municipales. Bueno, la ley les pide que el Senado de la República, el Congreso de la República, las ordenanzas, las asambleas departamentales, y los acuerdos, los consejos municipales. Eso es algo de lo que dice la pirámide de Kelsen, ¿cierto, profe? Correcto, así es. Conceptos. Y aquí viene lo bueno. Hermenéutica jurídica. ¿Qué es la hermenéutica jurídica? Dice, arte de interpretar los textos jurídicos. Dentro de la equidad natural y la doctrina constitucional, la crítica y la hermenéutica servirán para fijar el pensamiento del legislador y aclarar o armonizar disposiciones legales oscuras o incongruentes. ¿Ustedes han visto las películas cuando cogen a un fugitivo? ¿Qué le dicen? ¿Qué es callado? Tiene derecho a guardar silencio. Porque todo lo que diga Será usado Puede en ser su usado en contra. su contra. correcto. Tiene derecho a un Aquí abogado. tenemos, muchachos, la hermenéutica jurídica, que es muy aplicable a los abogados y más que todos los penalistas, y pues nosotros también, porque nosotros tenemos un estatuto tributario y también tenemos que darle la interpretación a ese estatuto. Por eso se dice que la hermenéutica, y nunca se les olvide esa palabra, hermenéutica jurídica es el arte de interpretar los textos jurídicos. No se equivoque con la mayéutica, hermenéutica jurídica. La doctrina constitucional es norma para interpretar las leyes. Y aquí viene algo importante. Léalo, por favor, Lorena. Dice, hermenéutica jurídica, cuando la ley no distingue, no le es dado distinguir al intérprete. ¿Qué entiende por esa frase? Léala bien. A ver,
cuando la ley no distingue, no le he dado distingue. Pues si la ley, digamos, si hay algo estipulado por la ley, eso es, no distingue ni si estrato social, ni si es aquel o si tiene algún beneficio, entonces por eso no le es distinguir a la persona que esté interpretando la ley, irse de un lado u otro, o sea, es lo que diga la ley y ya está. Eso es lo que No, entiendo. no. Póngale más sentido, verá. Estamos diciendo que la hermenéutica jurídica es el arte de interpretar las leyes, ¿cierto? ¿De acuerdo? El arte de interpretar las normas, las leyes, los artículos. Sí, Y sí. después me está diciendo que cuando la ley no distingue, no les da distinguir al intérprete. Sí, eso es lo que estoy entendiendo. Pero distinguir es reconocer. Entonces sería cuando la ley no reconoce. ¿A No quién? le he dado a conocer el intérprete, o sea, si yo cambio la palabra distingue por reconocer, o sea, no reconoce. ¿Y qué pasa? Pero Entonces digo que no reconoce, entonces no les he dado a reconocer al intérprete. no, pues a la persona que A la persona que está interpretando la ley, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa? Por eso lo que yo entiendo es que si digamos si en la ley no distingue, no le he dado que el que está interpretando distinga. O sea, no, Ajá. ¿Y eso qué quiere decir? pues eso, profe. ¿Ustedes han oído hablar de los micos jurídicos? O los elefantes blancos, o el mico. Ahí le metieron un mico a esa ley. Y algo así. Profe, yo diría que es como cuando le ponen una traba para que no se pueda cumplir la ley. O para pasársela, como dice pues uno vulgarmente, por la galleta. No, a ver, Tampoco. acuérdese que hay otra frase que dice que el desconocimiento de la ley no me exime de ella. Ah, yo no sabía que yo pasarme un semáforo tenía multa. Ah, no lo Ah, sabía, no claro. importa. Eso Pero infringió la ley, claro. eso ya es otro cuento, ¿cierto? Sí. Pero que yo no conozca la ley no me va a eximir de ella. Me la aplican. O sea, a ver, si digamos o sea, el hecho de que yo me salte algo porque no lo conozca, eso no quiere decir que porque no lo conozca o no lo distinga esté bien hecho. ¿Es algo así? No, eso es ya el desconocimiento de la ley, no me exime de ella. O sea, si no la conozco, la ley está y me la aplican. Aquí es cuando ya tengo la ley allí, tengo el artículo, pero no distingue bien. No está claro. Y si no está claro, pues no me obliga a mí como intérprete a distinguirlo. ¿Sí Ya. me entiende? Entonces, sí, y eso pasa. Nace la ley y uno le puede dar, como cuando dice la gente, echa la ley, echa la trampa. ¿Sí? Entonces, si la ley, el artículo dice tal cosa y no está claro, entonces yo lo interpreto como yo creo que es. Entonces eso pasa en la parte contable, en la parte tributaria. Hay artículos que yo lo puedo interpretar a favor de mi cliente si no está claro. ¿Ya? Entonces, por eso le dice que cuando la ley no distingue, no les da a distinguir al intérprete. Por ejemplo, no, pero es que ¿qué ejemplo le pongo yo? No sé, yo tengo esta materia los viernes, no sé qué ejemplo di, pero quedó claro eso. Entonces, y antes de que me olvide, también investiguen qué es evasión y qué es elusión. ¿Qué es evasión y qué es elusión? Entonces, a eso es lo que yo vamos a conllevar. Un buen tributarista aprovecha la norma a favor del cliente sin ir a evadir o a eludir, ¿de acuerdo? Por elusión. Entonces, lo que yo les quiero dar hoy, la clase de hoy es cómo está estructurado el estatuto tributario. Como usted lo va a comprar,
tranquilo que este material, yo cuando termine, se los subo a recursos, junto con otro material que también les voy a dar, que es de administración de renta, pero se los voy a dar a ustedes como para que refresquemos. Entonces, la estructura del libro primero del Estatuto Tributario está así. Disposiciones generales está del artículo 5º al 6º. Si usted quiere mirar cuáles son las disposiciones generales del estatuto, pues vaya a esos artículos. Son sujetos pasivos. ¿Cuáles son los sujetos pasivos? Del 7 al 23, raya 2. Ingresos según la fuente. Artículo 24 al 25. Aspectos generales de los ingresos, del 26 al 35. Mire, yo no me sé todo el estatuto, pero lo que yo pretendo es que usted por lo menos sepa en dónde encuentra, por eso es muy importante estas diapositivas, es que usted sepa en dónde va a encontrar, por ejemplo, dónde están los aspectos generales de los ingresos. 26 al 35, ahí lo lee y se va ubicando ya. Así como cuando le enseñé el plan de cuentas, el 2349, que les dije, eso no lo va a aprender, eso es de consulta, como un diccionario. Sépalo es utilizar, ¿de acuerdo? Este sí que es importante, y tan importante es que hay varios artículos. Ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional. Está artículo 35, raya 1 al 57 y 34. Aquí falta el 34. 126 raya 1, 126 raya 4 y 387 raya 1. ¿Hablan de qué? De los ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional. Más adelante vamos a mirando eso. Por eso es importante que usted tenga el artículo, porque más adelante digo, léame el artículo 126 raya 4, entonces usted lo va a leer. ¿Sí me entiende? Aquí vamos a hacer como un consultorio jurídico tributario. Costos. ¿Qué son los costos? Del 58 al 88 raya 1. ¿Qué es la renta bruta? Del artículo 89 al 90 raya 2. ¿Cuáles son las rentas brutas especiales? Del 91 al 103. ¿Usted nos comparte esta presentación? Claro, claro, claro. Cuando termine, pues, de la exposición de todo, estas diapositivas, son 126, ¿yo? Hoy vemos 13. Pero sí las van a tener claro. Y yo no voy a pedir que tú aprendas de memoria. Es solamente que sepa la estructura. Que yo quiero ver qué me puedo deducir. ¿Cuáles son las deducciones? Vaya al artículo 104 al 177. Deducción por pagos laborales. Artículo 108 al 114. Por ejemplo, aquí me paro un momentico. Resulta y acontece de que yo tengo mi empresa. Y mi empresa, yo tengo mis trabajadores, les pago. Pero ojo, les pago el sueldo, pero no les tengo seguridad social. Y pasa mucho, ¿no? ¿Qué pasa? Contablemente, el gasto está, porque en verdad le está pagando. Pero fiscalmente, ese pago laboral, si no está respaldado por la seguridad social de cada uno de ellos, no lo puede deducir. Es decir, que contablemente le da una utilidad y fiscalmente le da más utilidad porque eso no se lo tiene en cuenta la DIAN. Pero ¿por qué si estoy pagando? Sí, está pagando y está saliendo el dinero, lo está sacando, pero no puede deducirlo porque está faltando a la norma de que los trabajadores deben de tener, que la condición es de que deben de tener la seguridad social. Y qué bueno o qué bueno no, yo diría, bueno, ¿cómo lo puedo interpretar yo? Con esta pandemia, más de una empresa que tenía sus empleados no pudo calificarse para el PAEF, el auxilio que dio el gobierno, el 40% de la nómina para sostener los trabajos. Entonces hay más de uno, no podían porque la condición era que estuvieran en la pila.
porque inclusive la UGPP fue la encargada de decir este sí y este no, este sí y este no. Entonces, mire la importancia, las empresas que estaban en la informalidad, pues no pudieron acogerse a ese PAEF, que es la ayuda a la nómina. En la clase del viernes me salió un alumno, lo del caso del el impuesto de industria y comercio, y por ahí hay un artículo que dice que yo lo estaba deduciendo el 100% de lo efectivamente pagado, y resulta que ya con la ley 1943 del 2018, la reforma, resulta de que ya no, ya es un descuento tributario del 50% de lo que yo haya pagado del impuesto de industria y comercio. Ahí tengo unos artículos, voy a leerlos para la próxima clase a este muchacho dilucidarle esa interrogante que de verdad que me cogió fuera de base porque yo dije que era el 100% y hasta el 100% estaba como deducción. Ahora ya no está en deducción, sino que está en descuento tributario y el 50% de lo que yo pagué de ese impuesto y lo efectivamente pagado. Después les comparto esos artículos en el grupo que va a armar Edwin. Edwin, hágame el favor y arme el grupo, ¿sí? Ah, claro, profe, con mucho gusto. Ahorita, ¿usted ya los tenemos de todos? Sí, yo tengo los números de todos, de todas, de todas las niñas. Lorena y todo. De onda, sí, claro, pues la que más me llama a molestar, profe. Y de Ibama. También, También. Ivamita también. Ah, bueno. No va a meter las que, las que desertaron. Las que estamos aquí hacemos parte de su ramillete. No, el Sí, corazón sí, está sí. compartido. No, es igual. Bueno, aquí ya, ¿qué es lo que decía? Deducción de impuestos del artículo 115 raya 1 al 116, y yo cogí el estatuto, busqué ese artículo y hablaba del 100%, pero no me había leído lo de la ley 1943, que ya no habla de deducción, sino de, es lo que uno tiene que estar al día. El estatuto está allí como es la base, pero estar al día en esas reformas tributarias, ¿qué artículos cambiaron del estatuto, verdad? Ahí más adelante lo vamos a ir viendo. Deducción de intereses y gastos financieros. Mire, deducción de intereses. Está del 117 al 120. Lo único que usted puede deducir de intereses es lo que usted pague por créditos hipotecarios. Y hay un tope, ¿no? Y los gastos financieros, solamente lo que es el 4 por mil. El GMF, gravámenes a los movimientos financieros, pero solamente me puedo deducir el 50%. Todo eso es bueno tener en cuenta para cuando hagamos los formularios. Profe, perdón, de lo que se puede deducir en intereses de créditos, ¿solamente es por crédito hipotecario? Sí, señorita. Ya, Usted tiene un crédito de consumo y usted paga unos intereses, obviamente paga intereses, ¿cierto? Esos intereses que usted le paga a ese crédito de consumo no son deducibles. Ok, porque qué día estábamos viendo un ejemplo en como iniciamos el taller de declaración de renta, Ajá. estábamos viendo así como pixelazos también de aspectos, digamos, a tener en cuenta en los que se pueden deducir, y de hecho la profe nos decía que ella no le gustaba pedir como los extractos, sino un documento tributario que se pide en el banco o se descarga también, algunos bancos lo deja descargar, porque ahí desglosaba todo, incluidos los intereses de los créditos que se tuvieran al momento para poder tenerlos en cuenta para la declaración. Pero si yo no escuché, o no sé si fue que no escuché, que ella hubiera especificado que fuera solamente de créditos hipotecarios. Apunte en su cuaderno y téngale la pregunta para el próximo viernes. Ya mismo. ¿Quién me habló allí? ¿Quién habló? Yo, profe Lorena. Ah, bueno. Ah, ya está en el taller también, véala, vea. Ay, se me desconectó. Te estamos escuchando, Lorena. Sí. ¿Ya? Ay, yo dije que me desconectó. Era yo, profe Lorena.
Bueno, entonces, ese taller está interesante. ¿Cuántas semanas? Llevan 2, ¿no? No, solo 2 clases, apenas llevamos una y el próximo, este viernes, ve, ayer no fue, el próximo viernes creo que es el otro, el Ok. complemento ya. Ujú. Téngale esa pregunta. Profesora, tengo entendido que en el artículo, pero sí, hágale así. Tengo entendido, o léase primero el artículo. Bueno, voy a abrirlo yo. Voy a abrir en mi estatuto tributario y voy a abrir en el artículo el 117. Espera un momentico, le leo. Artículo 117. Dice, modificado de la ley 1819 de 2016, artículo 68, deducción de intereses. El gasto por intereses devengados a favor de terceros será deducible en la parte que no exceda la tasa más alta que se haya autorizado a cobrar a los establecimientos bancarios durante el respectivo año o periodo gradable, la cual será certificada anualmente por la Superintendencia Financiera. El exceso a que se refiere el primer inciso de este artículo no podrá ser tratado como costo ni capitalizado cuando sea el caso. Notas, según el parágrafo 1, el artículo 38 del Estatuto Tributario, cuando los contribuyentes a que se refiere esta norma soliciten costos o deducciones por intereses y demás gastos financieros, dichos costos y gastos serán deducibles previamente para efectos de determinar la parte no gravada de los rendimientos financieros. Bueno, eso son rendimientos financieros. Cuando a mí me dan rendimientos, para este año no me pude, no hubo renta al centro, lo que gané, eso me pagó el banco y entonces eso lo tengo allí entero. El año pasado sí tocaba, hay una tasa como del 60 y pico por ciento que era exento de ese rendimiento financiero. La DIAN, mediante el concepto de agosto de 2018, indica el artículo 117 del Estatuto Tributario que debe ser interpretado en manera armónica con lo previsto en el literal C del numeral 2 del artículo 105 del mismo estatuto, gastos no deducibles, en tanto que el primero se refiere a la deducción de intereses, mientras que el segundo regula la realización de la deducción para los gastos, para las obligaciones los obligados a llevar contabilidad. Corresponde a cada caso particular revisar si los intereses moratorios de carácter sancionatorio se encuentran dentro de los límites señalados por la Superintendencia Financiera y además si cumplen con los requisitos de su deducción de acuerdo al artículo 11 del Estatuto Tributario. Bueno, eso me mandó para el artículo 11. Esperen, voy para el artículo 11. No, pero eso no me está dando allí. Bueno, no estoy viendo es 120, espérate, están en 119. Dice, cuando el artículo 119, modificado en la ley 2010 de 2019, artículo 89, deducción de intereses sobre préstamos educativos de ICTs y para adquisición de viviendas. Aunque no guarden relación de causalidad con la producción de la renta, también son deducibles los intereses que paguen sobre préstamos para adquisición de vivienda del contribuyente, siempre que el préstamo esté garantizado con hipoteca, si el acreedor no está sometido a la vigilancia del Estado y se cumplen las demás condiciones señaladas en este artículo. Cuando el préstamo de vivienda se haya adquirido en unidades de poder adquisitivo constante, la deducción por intereses y
corrección monetaria estará limitada para cada contribuyente al valor equivalente de las primeras 4.553 VT. Unidades de poder adquisitivo constante, son de UPA y VR. Entonces, mire que aquí sí habla que yo me puedo, también están sujetos a la reducción de que trata este artículo, los intereses que paguen sobre préstamos educativos del Instituto Colombiano de Créditos y Técnicos en el exterior, ICETES. O sea, si usted tiene un préstamo del ICETES, esos intereses se los puede deducir. Y los de vivienda hipotecarios también. ¿Listo? Hagan la pregunta. Listo, profe. Los de consumo se pueden deducir. Yo no los deduzco. Donación y contribución, el artículo 125 al 126, raya 4. Entonces, ahí donde vienen, pues, en el 2017 que se aplicó para el 2018, las empresas, las entidades sin ánimo de lucro, las ESAL, todas eran régimen tributario especial, 04, de responsabilidad 04 en el RUT. Pero a raíz que la DIAN se dio cuenta de que muchas fundaciones, muchas corporaciones se estaban haciendo, creando para evadir, entonces le echó mano a esto y dijo, no, vamos a condicionar cuáles entidades sin ánimo de lucro, cuáles van a seguir perteneciendo al régimen tributario especial. O sea que hay dos regímenes, el régimen tributario especial y el régimen ordinario. Entonces, ahí la DIAN, por ahí tengo preparada una clase sobre las actividades meritorias, o sea, que ameritan si sean pertenecientes al régimen tributario especial. Entonces, ahí vamos a mirar las diferencias entre el régimen ordinario y el régimen tributario especial. Entonces, ya las ESAL, entidades sin ánimo de lucro, no todas son del régimen tributario especial. O sea, que si yo le voy a hacer una donación a una fundación, lo primero que tengo que decirle a muéstreme su RUT si tiene la obligación 04. La obligación 04 es régimen tributario especial. Si no lo tiene, entonces va a tener el 05. Y el 05 es régimen ordinario y se toma como una empresa. Entonces, si yo le dono a esa empresa y no está en el régimen tributario especial, esa donación no voy a tener los beneficios que tengo al hacer la donación. ¿Listo? Sí, señor. Ok, profe. Depreciaciones y amortizaciones, artículo 127 al 144. Cartera morosa y pérdidas, del 145 al 156. Deducciones especiales, 157 al 175. Limitaciones a las deducciones y a los costos, 176 al 177. Renta líquida, del 178 al 179. Renta líquida especiales, del 180 al 205. Seguimos con la estructura. Renta exentas, del 206 al 235. Por ejemplo, los salarios, el 25% está exento. ¿Ya? Hablo de las naturales. Por allá, este es renta exenta. Renta por comparación de patrimonial del 236 al 239. Tarifas del impuesto de renta del 240 al 248 raya 1. Descuentos tributarios. Aquí es donde la parte de lo que le hablaba usted de la industria y comercio, los tengo que traer a estos descuentos tributarios del 249 al 260. Precios de transferencia del 260 raya 1 al 260 raya 11. Patrimonio bruto del 261 al 266. Valor patrimonial de los activos del 267 al 279. Ajuste de los activos patrimoniales del 280 al 281. Patrimonio líquido en el 282. Deudas, Ay, 283 profe, al espere un 287. momentico, devuélvase la otra momentito. ¿Está copiando? ¿Usted está copiando? Tomando fotos. Pantallazos. Claro, tomando foticos y copio algunas cosas que para que me queden, porque es que así me queda. En cambio, en la foto no se me queda. Ya. Ya, profe. Ok. Va. Impuesto al patrimonio del 292 al 298 raya 2.
Ganancias ocasionales del 2.99 al 3.18. Remesas del 3.19 al 3.28. Ajustes por inflación. Aquí, régimen tributario especial del 3.56 al 3.64. Y el libro 2, retenciones en la fuente, esa la miraríamos en la próxima clase. ¿Ya copiaron esa? Sí, señor. Sí, Bueno. profe, ya. Voy a hacerle un recorderis, entonces, del derecho tributario. Eso lo estoy dando yo en rentas, en admisión de renta esta mañana, pero pues le voy a dar a ustedes para que terminemos la clase de hoy. No la di ayer viernes, pero como ustedes tengo tiempo, como más poquito me rinde más el tiempo. Entonces, Además, nosotros somos muy juiciosos. eso, eche de flores. Obviamente. Esta sí se la subo ahorita. Estas diapositivas. Ahorita se las subo como para que tengan como la base de administración de renta. Entonces dice fundamentos constitucionales del derecho tributario y relación con otras ramas del derecho. Entonces, mire, el ciclo de impuestos dice que nace de una necesidad. El impuesto nace de una necesidad, ¿cierto? Ahora que el gobierno se ha metido la mano al drill, vamos a ver qué va a pasar. Aunque eso es una ley de que el gobierno debe garantizar el trabajo, la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, eso no es porque él quiso, tan bacano Duque que nos quiso dar el auxilio a la nómina, el PAE, o el auxilio a las primas, ¿no? Es un deber, ahorita lo vamos a mirar. Entonces, cuando hay una necesidad. Yo le iba a decir a mi mamá, yo diga a la señora fuera para que. ¿Qué pasó con su mamá? De la salchicha y son 30.000 pesos. Vea, van a hacer arroz con pollo y no le echaron salchicha. Mi hermana aquí hablándome. Échale la salchicha de arroz con pollo y no queda todo maluco y que sea ranchera. Bueno, entonces los impuestos se crean por una necesidad. Entonces, cuando ya está la necesidad, hay un proyecto de ley para crear la ley. Después la generación y el señalamiento del hecho gravable, que vamos a grabar. Realización de transacciones que originan el tributo, el registro contable, la liquidación y declaración privada, el pago del impuesto, revisión de los resultados del recaudo, y está la evasión versus mecanismos de recaudo. Por eso la retención en la fuente es un buen mecanismo para combatir la evasión. Fuentes del derecho. Se designa así el conjunto de normas jurídicas aplicables en un Estado y en un momento dado, las principales fuentes son textos escritos como los tratados internacionales, las constituciones, las leyes, los decretos leyes y los decretos reglamentarios. Otras como las costumbres y los principios generales del derecho consagrados por la jurisprudencia ejercen un influjo mayor o menor según las materias. Mire que la costumbre prima sobre la ley, ¿no? Acá en Palmira hay un sector, el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, mandan que el sector industrial es por allá, por la Universidad Nacional, donde está Sucromiles, donde está Industria Metálica de Palmira, donde está Harineras del Valle. Ese es el sector industrial en Palmira. Pero hay unas empresas de más de 50 años que están en la parte de Bosques de Morelia, pues a ellos les tienen que respetar esa costumbre porque ellos están allí hace muchos años. Entonces no lo pueden reubicar. Esa es la pirámide de Kelsen. Entonces, mire, arriba se encuentra la Constitución Nacional, en la cúspide. Y ya en otro renglón está la ley, decreto ley, resoluciones, jurisprudencia y conceptos. Esta lo saca el Senado de la República, el Congreso de la República. Mire que para poder cambiar la Constitución se tuvo que hacer una constituyente, ¿no? Bueno, las ordenanzas, decreto de ordenanza, gobernador y resoluciones, lo hace la Asamblea Departamental. Y los consejos municipales hacen los acuerdos municipales, decretos con fuerza de acuerdo, decreto alcalde y resoluciones. Esta es una pirámide de Kelsen, sencilla, para que sepa de dónde nacen
cada una de las jurisprudencias, pues, en todo. Entonces ya no la investigamos, ¿no? No, ya no, pues ya la di. El pueblo de Colombia, es lo que dice, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes, escuche, la vida, la convivencia, el trabajo, lo que está pasando ahorita, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia. Entonces, artículo 95, mire lo que dice. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de las personas y el ciudadano, escuche, contribuir al financiamiento de los gastos del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. O sea que nosotros, como contribuyentes en potencia, estamos obligados así a declarar renta y a pagar el impuesto a los que les dé, pues. Es una obligación. Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Ese es el segundo nivel de la pirámide. Por medio de ellas, ejercer las siguientes funciones. Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones. Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley. La Constitución le reconoce a la persona y al ciudadano derechos y libertades, pero al mismo tiempo le impone obligaciones. Los beneficios que representan para el individuo las relaciones conmutativas de la vida en sociedad deben ser compensados por este a fin de mejorar las condiciones materiales y espirituales de la convivencia social y ampliar permanentemente el número de miembros de la comunidad capaces de gozar de una existencia digna. En una sociedad pobre, la justicia distributiva no puede ser solamente cometido del Estado, sino una actitud de praxis de todos, mayormente de los mejores dotados, de los mejores dotados. La filosofía moral que subyace al ordenamiento jurídico emerge con fuerza normativa vinculante con la Constitución faculta a las autoridades para exigir del individuo la superación de su egoísmo mediante el cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Sentencia T 532 del 92. Eso es lo que pasa aquí en Colombia. Somos egoístas. No quieren pagar impuestos. Acá en Colombia está la cultura del no pago de impuestos. Que porque lo roban, que por tal cosa. Pues ahorita ya se dieron cuenta de que el gobierno se metió la mano al bolsillo para sostener en pandemia lo más que pueda, hasta el ingreso solidario y todo ese cuento. Que más adelante se vengan más impuestos, como hay una necesidad de recobrar ese dinero, si es que de pronto Colombia recurrió al préstamo, a la deuda externa, no sabemos. Entonces, pero aquí lo que nos está matando es eso, que la gente no quiere pagar impuestos, son egoístas. Si usted habla con una persona de Estados Unidos, esa persona allá nace con la mente de pagar impuestos. Una vez un señor cubano venía de Estados Unidos y me dijo esta frase que nunca se me olvidó, nunca se me olvidará, se la dio a ustedes. Si el negocio no da para pagar impuestos, lo cierro. O sea que ellos allá por delante tienen los impuestos. Acá en Colombia por delante tienen unos gastos lucrarme, comprar mi carro, mi casa y todo el cuento, y de último el impuesto. De tal manera, usted como contador tiene que empezar a trabajar en eso, a cambiar esa mente
de la gente antigua, de las cédulas 29 hacia atrás. Ay, usted muy odioso. Esa cultura del no pago de impuestos, porque esa es la percepción. Es que ¿para qué? Para que la roben. Bueno, pues ahorita se vio, mire lo que está dando y de dónde sale la plata, pues de los impuestos, ¿no? Entonces, somos egoístas en ese sentido. En una sociedad pobre, dice, la redistribución del ingreso y de la riqueza son una obligación moral de los mejores dotados económicamente, o sea, el que más tiene debe pagar más impuestos, superando su individuo en pos de un número de cada vez mayor de seres con vida digna. Si esta gente que tiene plata paga impuestos, créame que la calidad de vida de todos va a cambiar. Yo quisiera pagar impuestos, pero no pago porque no llegan los montos. Entonces yo les pongo siempre este ejemplo. Voy a poner de ejemplo a Lorena. Lorena, ¿me escucha? Sí. Digamos que ustedes, usted es de la cédula 29. Usted es reacia a pagar impuestos. Usted dice, ¿yo para qué voy a pagar? ¿Para que lo roben? Si yo viera que lo que pago de impuestos se viera en carreteras, se viera en la infraestructura, pues, bueno, lo pagaría, pero no quiero pagar impuestos. Entonces yo le digo, Lorena, si tengo un puesto que te va a pagar 7 millones de pesos, pero me toca hacerte retención en la fuente de 500,000 pesos, por decir una cifra. O sea que en el año más o menos te voy a retener 6 millones, porque son 12 meses a 500,000 por mes. O sea que de los 7 millones te entrego 6 millones 500 y 500 se los mando a la DIAN. Sí. Pero como usted es tan radical de que no quiere pagar impuestos, porque acuerde que la retención en la fuente es un mecanismo, pero si yo no declaro, se me va a convertir en impuesto. Entonces, listo, Lorena, no vamos a pelear. Le voy a respetar su pensamiento. Egoísta, pero se lo va a respetar. Le voy a pagar 5 millones. Y con 5 millones no te retengo. ¿Usted cuál acepta? Que me retenga, obviamente. Espera un momentico. Bueno, entonces, Que me retenga, profe, porque de todas maneras con 5 millones voy a tener que declarar renta y eso yo me lo voy a poder deducir después. bueno, está bien, exactamente. Entonces sí ve que sí pagar impuestos, porque además va a dejar de recibir 1,5 millones de más. Obvio. Entonces ese ejercicio yo siempre lo hago con los estudiantes y usted con sus clientes. Si usted está pagando impuestos es porque está ganando dinero. Entonces la relación es que por cada peso, 33 centavos son del gobierno, de lo que le queda de renta líquida, de utilidad. Entonces, si vas a pagar impuestos, siéntese orgulloso cuánto se ganó. ¿De acuerdo? Entonces, De acuerdo, profe. esa es la meta de ustedes, futuros contadores. Empezar a trabajar en eso, en ese cambio a los clientes, a los contribuyentes. No sea egoísta. Si está ganando, pague. Al fin y al cabo no se muere. Entonces, como le dijeron la pregunta a Jesucristo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al César los impuestos y a Dios los diezmos. Entonces ahí, mire que todo tiene como un orden. Entonces, ojo con eso pues. Ustedes son la nueva ola y tienen de empezar a cambiar esa cultura. El norteamericano no tiene la cultura, mire la respuesta del Señor. Si el negocio no va para pagar impuestos, lo cierro. O sea, por encima primero el impuesto. Bueno. Artículo 154. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras del gobierno nacional. Eso es cuando hacen el proyecto de ley, pasan por las cámaras séptima, cámara cuarta, bueno, etcétera, hasta que ya se vuelva ley. O por la iniciativa popular en los casos previstos en la Constitución.
Bueno, cuando hacen el referendo, cuando hacen esas cosas, hay gente que ni participa. No obstante, solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del gobierno las leyes que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales. Las cámaras podrán introducir modificaciones a los proyectos presentados por el gobierno. Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes. Artículo 158. Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. Profe, es como los negocios ahora que son virtuales. Este tipo de negocio virtual requiere también que, digamos, que cree una cámara de comercio, o sea, deben registrarse en cámara de comercio, o solo si esa persona en realidad quiere formar pues su negocio pues legalmente constituido. Mire lo que le pasó a la gente que no estaba legalmente constituida, que no pudo coger el auxilio del PAE. Eso es una lesión de vida para más de un empresario. No están, Ajá. uno tenía que ajustar la Cámara de Comercio, la seguridad social de los trabajadores para poder clasificar, ¿sí ve? No, es que de hecho ahorita ya los están obligando, por ejemplo, a todos los influencers, digamos que ellos pautan sus productos. Ya creo que hay una norma que los está obligando, obviamente, como a colocar pues el anuncio, porque también, digamos, si están haciéndolo de publicidad engañosa, se pueda demandar, porque ellos obviamente pueden, por su fama, por su nombre, digamos, publicitar productos que ni saben, ni los consumen, ni nada. Y eso no tiene control. Entonces, en ese momento ya como que les implementaron el hecho de que si ellos publicitan algo o lo recomiendan, debe tener pues como la nota o el anuncio de que es pues una publicidad, y ya con eso, obviamente, si es publicidad engañosa, ya se puede pues como demandar o algo así. Claro, pero digo que cada día esto se pone más complicado y la vida aprieta más y aprieta más. O sea que estamos mandados a ser correctos y a enseñar a nuestros clientes a ser correctos. Bueno, entonces, artículo 189. Corresponde al presidente de la República sancionar las leyes, promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento, ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos, resoluciones para la cumplida ejecución de las leyes, velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos. Artículo 215. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave el orden público, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, mire lo que nos pasó ahorita con la pandemia, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por periodos hasta de 30 días en cada caso. Investiguen, por favor, qué es el estado de emergencia. Y no podrá ser de 90 días en el año calendario. Parágrafo. El gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad. Si el gobierno no cumpliere con el deber de enviarlo a la Corte Constitucional, de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento. Por eso usted ha visto el programa de Duque, que ahí están todos los ministros. Artículo 287. Las entidades territoriales, o sea, los municipios, gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, participar en las rentas nacionales. Acuérdense que los municipios tienen un estatuto tributario diferente. Cada municipio legisla de forma diferente. Lo que para un municipio la tasa es el 4 por mil, para otro será la misma actividad el 2.5 por mil. Cada municipio mirará.
Lo mismo del impuesto predial. Artículo 300, aquí lo que dice, corresponde a las asambleas departamentales por medio de ordenanzas decretar de conformidad con la ley los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales. Ahí está ese impuesto del licor y la cerveza. Artículo 313, corresponde a los consejos, y mire que consejo con C, porque es de legislar. Si yo coloco consejo con S, es de aconsejar. Este es de legislación. Votar de acuerdo con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. Artículo 317. Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Solo los municipios. O sea que el impuesto predial es un impuesto municipal. Lo anterior no opta para que otras entidades impongan contribución de valoración. Artículo 338. En tiempos de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. La ley, el Congreso, las ordenanzas, las asambleas departamentales y los acuerdos, los municipios, los consejos, pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que se les presten o participación en los beneficios que les proporcionen. Pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, la forma de hacer su reparto deben ser fijados por la ley, las ordenanzas y los acuerdos. Las leyes, las ordenanzas y los acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado, no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Ahí cuando dice cúmplase, ¿cómo es? Publíquese y cúmplase. Muy bien. Ya viendo 400. Sigo. ¿Dónde es que voy? Principios tributarios. Legalidad. No puede existir un tributo sin ley. O sea, un impuesto no puede salir si no hay una ley que lo respalda. Simplicidad administrativa. Consagra la necesidad de crear tributos de fácil recaudo. Beneficio. Expresa la necesidad de ajustar algunos tributos al beneficio recibido por el contribuyente en la prestación de servicios y en la realización de obras. Progresividad. Debe grabarse, mire que es con V, que es de gravamen, más fuertemente al contribuyente con mayor nivel de ingresos, riqueza, consumo y propiedad. Obviamente, ahí sí aplica la progresividad. El que más tiene, más paga. Mi carrito paga 50.000 de impuestos del año, pero si me monto en un carro más modeludo, pues voy a pagar más impuestos, ¿no? Ahí sí hay progresividad. Generalidad, no debe haber tributo individualizado, nada, tiene que ir para todo el mundo. Aquí donde sí el IVA no es un impuesto nacional, pero no hay equidad ni progresividad, porque es que el IVA se lo cobran tanto al estrato 1 como al estrato 6, ¿cierto? Usted va a comprar un televisor y le preguntan, ¿usted qué estrato es? El IVA el 19% lo paga. Por eso el gobierno en la ley 1943, sino que se adelantó por esta pandemia, estaba proyectado para el 2021 devolver el IVA a los de estrato 1. Según estudios, ellos dicen que una persona de estrato 1 paga IVA de tanta plata y se le iban a devolver ya 75.000 pesos cada 3 meses o cada 6. Ya hicieron una devolución, ¿no? De IVA. Eficacia. Los tributos deben lograr sus objetivos intrínsecos con el mínimo costo o peso. Certeza. El contribuyente debe tener certeza del monto de su obligación tributaria y esta debe definirse con firmeza en un tiempo razonable. Obligatoriedad. Todo ciudadano tiene el deber moral de cubrir los tributos que surgen de su participación en la vida social.
Los funcionarios públicos deben cumplir sus funciones con la mayor pulcritud y el Estado tiene la facultad de controlar a unos y otros, como también castigar la evasión y el fraude fiscal. Hasta ahí llegamos. Bueno. Estas diapositivas, estas últimas, sí, ahorita que termine la clase, tengo que bajar la grabación, la subo, se las llevo en recursos, ¿de acuerdo? Y la otra, la primera que les mostré, donde está la estructura del estatuto tributario, pues esa cuando termine la exposición, se la subo también. ¿Preguntas? ¿Se quedaron dormidos o qué? Ninguno, profe. por No, ahí profe, aquí estamos. lentos. Lorena era que queda dormida, profe, Lorena. No. Claro, pues ustedes saben, mío, que todos los que tengan cédula 29, a esta hora da sueño. Está bien, Yo Díaz, voy, yo rica. voy de las más canzonas copiando, mijos. Sí, sí, bueno. Bueno, jóvenes, entonces, espera un momentico, aquí ya dejo de grabar.